Continuamos una vez más con este curso de guerra espiritual, un conflicto entre dos reinos. Yo creo que está de más recordar que nosotros vivimos en guerra, independientemente de que lo sintamos así, lo creamos así o lo querramos así. La palabra de Dios declara de manera categórica, dogmática, que nosotros tenemos una lucha y que definimos en un principio una lucha a 3 niveles, ¿verdad? Y que la lucha donde mayormente ruge es en mi interior y específicamente en mi mente, donde se da, es el mundo como de las ideas, de los pensamientos, de las motivaciones, de las intenciones que eventualmente me llevan a mí a vivir de una forma u otra. Y luego tenemos una guerra contra el mundo que nos hace presión, tenemos una guerra contra las fuerzas de las tinieblas, como vamos a ver, como hemos estado viendo. Esa es la realidad. La clase de hoy es la número 5 en este curso, y yo he querido ir titulando cada clase de una forma como que vaya llevando un hilo conductor, y en este caso la he titulado La batalla por el control de la humanidad. Y lo he puesto de esa forma porque al final del camino yo creo que cuando tú analizas lo que la Biblia dice y lo que ya hemos estudiado, parece que había en la mente de Satanás, en el corazón de Satanás, una intención de ganar cierto control o todo el control de lo que pudiera ser en un momento dado el mundo espiritual y eventualmente de esta creación. Y menciono eso porque cuando vimos la rebelión de Satanás descrita según la interpretación de muchos académicos en Ezequiel 28 y en Isaías 14, cuando vemos esa rebelión, aparte de lo que el texto dice es que Satanás quería sentarse en el trono, quería subirse al trono del Altísimo, quería ser como el Altísimo. Bueno, la única forma, lo único que se me ocurre pensar es que si tú quieres sentarte en el trono es porque tú quieres ganar el control de los cielos, por así decirlo. Pero luego viene la creación y entonces Dios crea a Adán y Eva, los pone a cargo de toda su creación y precisamente Satanás viene, los tienta, los hace caer y no creo que él tenía ningún placer en sí de decirse a sí mismo o quizá a otros ángeles caídos, bueno, él cayó con nosotros. Yo creo que al final él quería el control también de la creación, quería el control de esta pareja, o quería que esta pareja no tuviera dicho control. Y al final cuando tú ves a Satanás tratando de tentar a Jesús, eso es exactamente lo que él le dice, si te postras a mis pies, te daré todos los reinos de este mundo. ¿Qué era lo que le iba a dar? El control básicamente de este mundo, por lo menos esa era la oferta que él estaba haciendo. De tal forma que es mi convicción hoy en día que de una u otra manera, bueno, y déjame echar para atrás todavía una clase más. Vimos aquel pasaje un tanto espinoso o controversial que está descrito en Génesis 6, donde se habla de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y cómo muchos han entendido eso, que fueron ángeles caídos que de alguna manera bajaron y tuvieron relaciones con mujeres de esta tierra. Algunos de nosotros pensamos que quizás fue más bien a través de la posesión de hombres y luego las relaciones sexuales se dieron después, que eso dio lugar a una raza que termina siendo más o menos exterminada o completamente exterminada con lo que fue el diluvio. Bueno, si eso ocurrió, me parece que no simplemente Satanás estaba tratando de reproducir una raza simplemente, sino de crear un grupo nuevo que quizás pudiera traer una rebelión y un control de lo que es la creación. Y es por eso que yo he querido titular esta clase, quizás la próxima, vamos a ver, la batalla por el control de la humanidad y traer a Satanás como figura
principal al trapete una vez más. Pero antes de eso, yo quiero leerte esta cita. No creo que la haya usado anteriormente, porque recientemente estuve dando un curso para un grupo de estudiantes de maestría del Southern, y a veces se me cruzan las ideas y no sé si enseñé esto aquí con ustedes o lo enseñé ya. Pero esta cita de Steven Lawson es un prefacio que él hace a un libro sobre guerra espiritual que está aquí al pie del slide, pero esta es la cita. La vida cristiana no es un patio de juego, más bien es un campo de batalla de guerra espiritual. Eso nos está definiendo algo que yo decía al principio, que la vida cristiana, lo quiera yo o no lo quiera, lo crea o no lo crea, yo estoy en un campo de guerra espiritual. Y peor aún, mientras más cerca seguimos al Señor Jesucristo, más avanzamos a la línea frontal de combate. De hecho, Pablo le dice algo así a Timoteo, que todo el que quiera vivir piadosamente, ahí está la cercanía con el Señor Jesucristo, pues todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido. Esa cita yo creo que encuentra su realidad en esta frase de Steven Lawson. Entonces, teniendo eso en mente, veamos qué tenemos que decir de este archienemigo, el enemigo principal, el enemigo número uno que nosotros tenemos fuera de nosotros, que dentro de nosotros ya sabemos nuestra propia naturaleza carnal, pero fuera de nosotros el enemigo número uno es Satanás. Yo quiero decir algunas cosas más de las que ya dijimos en la clase anterior. Algunos han visualizado a Satanás como una fuerza, algunos lo han visualizado como una idea, una ilusión, como un mito incluso, pero la manera como la Biblia revela a Satanás es que Satanás es una persona. Y la razón por la que decimos esto es porque él tiene características de una persona, él tiene un intelecto, él tiene la capacidad de pensar, él tiene la capacidad de crear estrategia, de crear planes, él tiene conocimiento, como vamos a ir viendo, él tiene emociones. Tiene una voluntad propia, la tuvo antes de ser Satanás y la sigue teniendo. Él lo que hace, lo hace porque eso es lo que su deseo es, lo que trata de hacer, quizás no lo logra, pero lo que trata de hacer es básicamente llevar a cabo lo que él desea. Él tiene una capacidad para comunicarse con otros. Nosotros lo vemos hablando con Eva, o Adán y Eva, pero a quien él aborda es a Eva. Nosotros lo vemos hablando con Dios en el libro de Job. Nosotros lo vemos hablando con Cristo en el desierto, de manera que tiene una capacidad de articular ideas, de articular un plan, de presentar el plan e incluso llevar a cabo ese plan y de transmitir eso. Si nosotros avanzamos la historia bíblica hasta el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 12, versículo 9, vemos incluso cómo él tiene ángeles que le han seguido, de manera que él tiene seguidores. Una fuerza no es seguida, y una ilusión, pues, bueno, los hombres pudieran tener una ilusión y seguir tras esa ilusión, pero estas otras características que acabamos de mencionar son típicas de lo que una persona es capaz de hacer. Entonces, cuando nosotros vemos la manera como Cristo se refiere a él en ocasiones, la manera como Pablo se refirió a Satanás en ocasiones, seguimos entendiendo que esta es una persona. Escucha a Cristo orando en el aposento alto, en esa famosa oración, ¿verdad?, sacerdotal, como se le llama, intercediendo por los suyos a horas antes de su muerte. En 17:15 lo que se registra. Cristo se refirió, no te ruego, esta es una parte de la oración, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No simplemente que los guarde de acciones pecaminosas o de tentación o de caídas, no, que los guarde de una persona que él llama el maligno. Entonces yo creo que ahí tú puedes ver que ciertamente se está refiriendo a Satanás como una entidad personal. En Efesios 6:16 nosotros leemos cómo Pablo se refiere a él también. Esto es en el contexto de ese texto de guerra espiritual que va desde el versículo 10 al 20 de Efesios 6. Pablo dice lo siguiente: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos incendiados
encendidos del maligno. Otra vez, haciendo referencia a Satanás de una forma muy, muy personal. Entonces, esa es una de las cosas que queríamos dejar establecido. Lo segundo que queremos hacer ahora, pensando en Satanás como la persona que quiere tomar control, por así decirlo, de la humanidad, es ver algunos de sus nombres o de sus títulos con el cual él es conocido en la palabra. La razón por la que esto es importante es porque en la historia bíblica frecuentemente los nombres recibidos, los nombres recibidos dados por Dios e incluso dados por los padres, en ese contexto hebreo, tienen un significado. Significan algo que muchas veces está tratando de describir la naturaleza de la persona que es nombrada. Entonces, en este caso, él es conocido como Satanás. El nombre Satanás implica adversario. Ese es el nombre más común en hebreo. Aparece unas 17 veces en el Antiguo Testamento. Ahí hay un par de citas. Aparece en Crónicas 21:1. Aparece en el libro de Job, aparece en el libro de Zacarías. En esos dos libros solamente aparece 16 veces. Ya en el Nuevo Testamento, el título de Satanás aparece 34 veces en 12 libros diferentes del Nuevo Testamento. Eso nos da una idea de la frecuencia con el que este nombre es usado. Pero también nosotros sabemos que Satanás es conocido como diablo. La palabra diablo implica acusador. Ese es el segundo nombre más común en toda la Biblia, que aparece unas 36 veces en el Nuevo Testamento. De manera que es un nombre repetitivo, recurrente en la revelación bíblica. Uno es adversario, ya tú sabes cómo él va a actuar con relación a nosotros, y el otro es acusador, también sabe cómo va a actuar con relación a nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 3, tú puedes leer el texto donde aparece Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, no Josué el conquistador de la tierra prometida, pero Josué el sumo sacerdote, en representación de la nación de Israel, y lo está acusando de ser un hombre que estaba vestido de ropa sucia, que tenía que ver con su pecado, básicamente. Ese es su rol. Y si bien es cierto que nosotros tenemos una conciencia que a veces nos acusa para llevarnos al arrepentimiento, no es menos cierto que en ocasiones la acusación no viene de parte de Dios ni de la conciencia que tenemos, sino de parte de Satanás. Él es conocido también como la serpiente, aparece así en el libro del Génesis, capítulo 3, pero también en 2 de Corintios 11, versículo 3. De hecho, en Apocalipsis también, cuando le nombra el dragón, dice que el dragón, refiriéndose a Satanás, es la serpiente antigua. De manera que en Apocalipsis también tenemos una referencia a Satanás como la serpiente. En el Nuevo Testamento, a Cristo se le acusa de expulsar demonios por el poder de Belcebú, y vamos a ver en un momento quién era ese Belcebú, pero aparece en Mateo 12:24, en 9:34, en 10:25, de manera que ese es otro nombre con el que Satanás es identificado en el Nuevo Testamento. Luego aparecen un par de nombres importantes en términos de que nosotros podamos ver este tema del control de la humanidad o de la creación. Se le llama príncipe de la potestad del aire en Efesios 2:2. Yo no creo que eso es por accidente. Se le llama príncipe de este mundo. Cristo le llama príncipe de este mundo en Juan 12:31, en 14:30, en 16:11. De nuevo, tú sabes lo que es un príncipe. Habla de cierta jerarquía, de cierto rango, de cierto poder, de cierto control. Bueno, y es de este mundo. De manera que eso también nos da una idea de hasta dónde él puede tener cierto control de la creación caída como le conocemos. Es llamado todavía más Dios de este mundo. Es llamado príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, Dios de este mundo en 2 de Corintios 4:4. De manera que este personaje no es algo a pasar por alto o a ignorar. Es llamado también el tentador en Mateo 4:3. Eso tiene que ver justamente con la tentación de Cristo en el desierto. Y se habla de que el tentador vino a él. De manera que nosotros tenemos que pensar que si bien es cierto que mi concupiscencia, mis deseos caídos,
son responsables, ¿verdad? Cuando yo caigo, no es menos cierto que hay un personaje que se encarga de tentarnos también. Es llamado el dragón en Apocalipsis, ahí hay múltiples referencias, no las voy a mencionar todas, pero están todas en Apocalipsis. Es llamado el maligno por el mismo Cristo. Es conocido también como padre de mentiras en Juan 8:44. Esa es su naturaleza desde el principio. Y Satanás miente acerca de todo. Miente acerca de Dios y sus intenciones para con Adán y Eva, lo vimos en Génesis 3. Miente acerca de tu pecado. Miente acerca de la tentación que Él te trae, te la hace ver como buena, como legítima. Miente acerca de tu pasado, si ya Dios te lo ha perdonado. Miente acerca de la Biblia, porque cuando le citó a Cristo, la palabra de Dios se la mencionó fuera de contexto, cuando hizo uso de uno de los salmos, de manera que Él no puede hablar verdad. De hecho, la palabra de Dios dice que no hay verdad en Él. Claro que no la hay, porque su naturaleza entera. De la misma manera que Dios no puede hablar mentira, y por eso Cristo se identifica como yo soy el camino, la verdad. Él no solo dice la verdad, Él es la verdad. De manera que Cristo tiene una imposibilidad para mentir. De esa misma forma, Satanás es el padre de mentiras, esa es su naturaleza, eso es lo único que Él puede hacer. Él no sabe hablar verdad, y si hablara verdad en alguna ocasión, la va a usar para eventualmente confundirte, y eso convierte la verdad en una mentira. De manera que eso te da una idea. Bueno, si tú miras los nombres ahora y sus implicaciones, más que los versículos bíblicos a lo que estábamos haciendo referencia, rápidamente voy a revisar algunas de esas cosas. Ya dijimos que Satanás implica adversario. Bueno, ya tú sabes por qué Pedro dice en su primera carta en 5:8 que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él es tu enemigo, él es tu archienemigo, así dijimos ya hace unos minutos atrás. Como diablo ya sabes cuál va a ser, hablamos de eso un poquito, cuál va a ser su rol: acusarte, traerte tu pasado al presente, como si Cristo no lo hubiese perdonado. Eso sería parte de su rol. Bueno, como serpiente, ¿qué es lo que Dios quiere que yo entienda cuando se le identifica como la serpiente? Bueno, la serpiente muy astuta. De hecho, eso es lo que en Génesis 3 se nos dice, que la serpiente era la más astuta de las bestias o de los animales del campo, y luego también se nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros debiéramos ser mansos como la paloma, pero que debiéramos ser como astutos como la serpiente. Entonces Dios quiere que yo entienda que Satanás es un ser astuto. Belcebú, ya hablamos un poquito de eso, en el contexto hebreo, en la época en que Cristo vino, era reconocido como la cabeza de los demonios. Bueno, eso es exactamente lo que Satanás es la cabeza de estos ángeles caídos. Príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, habla de su influencia en este mundo. Yo creo que no solamente habla de su influencia, yo creo que habla de cierto espacio, por así decirlo, de cierta autoridad que Dios en su soberanía y por razones que solamente Él conoce, se le ha concedido a Satanás para que obre, para que haga cosas con el permiso de Dios. Eventualmente Dios va a tornar todo eso para bien, pero yo creo que estos títulos transmiten esa idea. Dios de este mundo no solamente nos deja ver un poco de cómo Él pudiera verse como dueño de este mundo, que Él sabe que no es, pero sobre todo de cómo, si Él es Dios de este mundo, ¿qué se hace con un Dios? Tú lo adoras. Entonces, toda la idolatría humana, ya sea la idolatría más primitiva de arrodillarte delante de una estatua hecha de madera o de bronce, o la idolatría más sofisticada, la idolatría del dinero, del sexo, del poder, detrás de toda esa idolatría hay un Dios, y ese Dios no es otro que Satanás. Él usa todo eso y es importante que lo podamos ver. Como tentador, ya sabes que Él va a tratar, tal como dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Obviamente no te va a morder, pero va a dejar que el pecado te muerda, por así decirlo, o que tú muerdas el pecado. Él te va a presentar la carnada para que tú caigas. Él es conocido como el dragón en Apocalipsis, eso habla de su poder, de su furia, de su ira, de su maldad, y por eso es que estoy haciendo énfasis en estos nombres. Y finalmente Él es conocido como el maligno, y eso habla de su naturaleza, de qué es
de cómo nosotros debiéramos pensar acerca de Satanás. Entonces, volviendo a la idea de que Satanás es nuestro archienemigo, yo quisiera citar un par de versículos que están en el Nuevo Testamento, para que tú puedas ver cómo esto funciona. Miren Mateo 13:19, Cristo está, aquí se registran las palabras de Cristo en términos de la parábola del sembrador. Porque yo creo que mucha gente conoce esta parábola, pero pocos quizás se han detenido a ver una parte pequeña de la revelación en esa parábola. El sembrador, ¿verdad?, es el predicador, en este caso Cristo, salió a sembrar la palabra, pero pudiera ser el predicador de hoy que sale a sembrar la palabra. La palabra es la semilla que está siendo sembrada en el campo. Entonces los discípulos no entendieron la parábola y le preguntaron a Cristo por separado, mira, explícanos la parábola. Y esto es lo que Cristo dice: a todo el que oye la parábola del reino, o la palabra del reino, y no la entiende, escucha, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Yo no sé cómo Satanás hace eso, pero Cristo me dice algo que yo tengo que creer. Y es que tú predicas la palabra, hay gente que recibió la palabra, pero no la recibió lo suficiente, por así decirlo, para llegar a convertirse. Pero esa palabra, dejada ahí en la mente, esa palabra podía germinar y producir conversión. Pero de alguna manera hay una acción del maligno que viene y trabaja en la mente de aquellos que oyeron y se la arrebata. ¿Cómo eso ocurre? No sé, pero pudiéramos imaginarnos, lo distrae en el mundo. Trae una tentación del mundo que le causa más atracción, le parece más apetecible que lo que escuchó en el mensaje del día de ayer o en el devocional que hizo esta mañana, y él arrebata lo sembrado. De manera que Satanás no es presentado a nosotros como un ser pasivo esperando que nosotros caigamos, sino que es presentado como una persona con un rol sumamente activo, hasta incluso a la hora de cuando la palabra está siendo predicada o ha sido escuchada. Y yo creo que eso es el énfasis que Cristo quiere que hagamos. Ahora nosotros podemos ver a Satanás como una persona, y podemos ver a Satanás no solamente como una persona, sino como una persona de naturaleza maligna, que es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Cómo él opera? Entonces, porque todo esto tiene que ver justamente con el control nuestro como individuos y eventualmente el control de la humanidad, si pudiera ganar control, ¿verdad?, de toda la raza humana. Escucha lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:11, esta es la nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Bueno, piensa en esa palabra, planes. Cuando tú haces planes, tú premeditas, tú creas una cierta estrategia, tú creas un programa, tú tienes pasos a seguir. Pablo dice, nosotros no ignoramos cómo Satanás opera, los pasos que da. Cuando da un paso, cuál debiera ser el próximo paso a esperar. Si tú lees ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, no dice nada diferente, simplemente le da un color a la expresión para que tú puedas verlo mejor. El texto dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, en vez de planes, habla de maquinaciones malignas. Cuando nosotros pensamos en alguien que maquina, es alguien que está pensando cómo llevar a cabo alguna maldad, cómo hacerte caer, está manipulando, está tratando de hacerte parecer que algo es una cosa cuando en realidad es otra, para llevarte, ¿verdad?, con aparentes buenas intenciones, a un lugar donde al final tú vas a descubrir que, oh, wow, nada de esto era como yo pensaba. Yo creo que eso es una buena forma de pensar en este texto. Mira el próximo versículo de la palabra, en 6:11 de Efesios, Pablo hablando de la armadura de Dios. Revístanse con toda la armadura de Dios. Vamos a hablar de eso
en una clase por separado. Vamos a emplear toda una clase para hablar de la armadura de Dios. Pero por ahora, quedémonos con este solo versículo. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Bueno, si no tengo claro lo que la palabra insidia significa, quizás de nuevo, otra vez, la Nueva Traducción Viviente nos pudiera ayudar. Escucha lo que Pablo está diciendo. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces ahora estamos hablando de maquinaciones en un texto, estrategias en otro texto, planes. Todo esto es parte de cómo él opera. Una frase que algunos de ustedes conocen, que me gusta mucho, es que nada es tan simple como parece. Bueno, cuando tiene que ver con Satanás, nada es tan simple como parece, nada es tan benigno como luce, nada es tan neutral como pudiera parecer. No, todo tiene una intencionalidad, porque todo obedece a un plan, una estrategia, a algo que él quiere lograr para llevarte hasta allá. Bueno, cuando tú estás en guerra, dos ejércitos, dos naciones están en guerra, estos ejércitos crean estrategias, crean planes, hacen operaciones que le llaman, le dan nombre. Yo recuerdo la guerra de Irak, la operación Desert Storm, o ¿cómo se llama? Tormenta del desierto. Bueno, ¿qué implicaba eso? Que cuando el ataque comenzara iba a ser masivo. Bueno, la idea es engañar al enemigo para que espere el ataque por un lado para entrar por otro lado. Bueno, mira aquí como al final de la revelación bíblica, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, cómo la palabra nos expresa algo que yo he estado tratando de decir en esta clase desde el principio, cuando hablamos del control de la humanidad. Escucha cómo el texto lo dice de la Nueva Biblia de las Américas. Y fue arrojado el gran dragón, eso habla de su furia, de su maldad, la serpiente antigua, hicimos referencia a ese texto, ¿verdad? Que este dragón, también para que no tengamos la menor idea de a quién se está refiriendo, es llamado la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Bueno, ya más claro de ahí no puede quedar. O sea, esta es una persona que es el diablo, que es Satanás, que es la misma serpiente y es el mismo dragón, el cual engaña al mundo entero. ¿Te das cuenta? Aquí hay un deseo de control del mundo. No es simplemente de dañarlo. Yo creo que para controlarlo tiene que dañarlo, pero la intención es el control. Y el texto en Apocalipsis dice que él engaña al mundo entero y que finalmente ya cuando Dios decide su final, él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, algunos ven este texto como algo que pasó cuando él fue juzgado por primera vez, ¿verdad? Y que esto es un juicio pasado y que esa fue la expulsión del reino de los cielos. Otros ven como que esto es una representación profética de su juicio final. Entonces yo estoy hablando ahora en esta porción de la presentación de cómo Satanás, como archienemigo nuestro, con el deseo de controlar a la humanidad, decide engañarnos. Y en 2 Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, Pablo amplía esa idea y dice que no es de extrañar tampoco que sus seguidores se vistan de la misma manera. Bueno, nota cómo el texto hace referencia a que Satanás, el adversario, él es un ángel caído. Pero obviamente si él se presenta como un ángel maligno, pues él no va a ser recibido por nosotros, va a ser fácil de identificar y fácil de rechazar. El problema está cuando él se presenta como un ángel de luz, porque se va a presentar como una persona de bien, como se presentó a Adán y Eva, con una oferta de bien, como una oferta que a nosotros nos va a traer beneficios. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a ver de qué manera él trata de ganar control sobre nuestras vidas o sobre nuestros mundos pequeños o el gran mundo
terrenal en el que nosotros vivimos. Yo encontré esta gráfica en el día de ayer en un tweet. Me pareció interesante y quise traerla para que podamos ver cómo es que Satanás opera. Este es un leopardo. Yo me imagino que esto es algo construido, que esto no es una foto real, ¿verdad? Pero esto es un leopardo y tiene un venadito enfrente de él. Y entonces él le ha puesto una pata en el cuello y él está como mirando su cara y tratando como de conversar con él y de comunicarle de manera amistosa algún mensaje. El texto decía algo así cuando, yo le cambié un poco lo que decía, pero el texto decía así como, esta gráfica como que estaba representando cuando el pecado te llama a tener una conversación amistosa. Yo le cambié un poco la frase y le puse, esto es cuando Satanás te llama amistosamente para ofrecerte el pecado de forma amistosa, valga la redundancia, y con buenas intenciones. O sea, él te llama, esto es lo que la gráfica presenta, ¿verdad? El leopardo tú sabes que se va a comer este venadito, pero le tiene la pata ahí tendida sobre el cuello, está hablando como cara a cara y aparecen como que te estoy dando un consejo. Bueno, yo creo que eso es una buena gráfica para representar a este ángel de luz, cómo es que él se viste. Él viene, se acerca de manera amable, bondadosa. Eso puede ser a través de una persona, puede ser a través de un amigo, puede ser a través de, quién sabe, de una persona que trabaja contigo, puede ser a través de un jefe, de un empleado, de una empleada. Y te está ofreciendo algo que parece sumamente bueno, amable, con buenas intenciones. Pero al final tú sabes que Satanás, que está detrás de esta maniobra, lo que quiere es al final destruirte, y justamente destruirte o lograr introducir el pecado en tu vida, en tu estilo de vida, de una manera que a partir de ahí tú quedes controlado por el pecado, por las consecuencias del pecado, que fue lo que logró con Adán y Eva y el resto de la humanidad. Habiendo dicho todo eso, yo quiero ahora como bajar esos conceptos de Satanás como el Dios de este mundo, Satanás con el control del mundo, algo como teológico, a algunos le pudiera parecer hasta místico, como tratar de bajarlo al planeta Tierra, a ver cómo es que se da, a ver cómo es que se ve, para que yo pueda entender la importancia de esto. Mira en Deuteronomio 32:17, el último libro del Pentateuco. Dice que los judíos, el pueblo hebreo, ¿verdad?, que conocía al único Dios, que ellos ofrecieron sacrificios a demonios. Me voy a parar ahí un momentito. Cuando ellos ofrecían estos sacrificios, ellos no pensaban que se lo estaban ofreciendo a un demonio. Ellos pensaban que se lo estaban ofreciendo a un Dios que estaba representado por una estatua. Y ahí iban a este altar con esta estatua y le ofrecían estos sacrificios. Pero Dios quiere que yo entienda que detrás de estas estatuas, detrás de estos dioses, de estos ídolos, lo que había eran demonios. Ofrecieron a sus sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Tú notas como la palabra me dice, tú, esto que ellos llamaban dioses, eran demonios. Dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Pero la palabra le llama demonios. Eso es como se da, eso es como, porque estas religiones idolátricas a las que ellos se sometían, incluso algunos se zanjaban, como ustedes saben, a juzgar por el encuentro que tuvo Elías en el Monte Carmel. Todo eso es control de toda una población, de toda una nación, de todo un continente, vía religiones idolátricas. Mira como el salmista lo dice en el Salmo 106, versículo 36 y 37. Y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazos para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. ¡Wow! De manera que cuando el pueblo hebreo, señores, el pueblo que conocía al único Dios, el pueblo que tenía el Shema, Deuteronomio 6, escucha, oh Israel, Dios es uno. Ese pueblo
luego se inventó, se imaginó, compró la idea de dioses. Y a esos dioses les sacrificaron sus propios ídolos, a sus hijos, sus hijas, de una manera similar muchas veces, como hoy en día, ¿verdad? Nosotros que estamos en medio de esta batalla en contra del aborto, estos niños son sacrificados también, y no es sacrificado a un ídolo, a una estatua, pero es sacrificado a otro Dios, el Dios de mi éxito, el Dios de mi superación, el Dios personal, que esto iba a ser un estorbo, el Dios de mi comodidad, el Dios de mi profesión, es de una forma similar. Pero lo que llama la atención aquí es que Dios quiere que entendamos que estas religiones de idolatría, detrás de la cual el mundo se ha ido, lo que tiene detrás son demonios, y eso controla el mundo. Entonces yo quisiera tomar varios minutos para, en buen dominicano, aplatanar esto un poco a la santería, para que nosotros podamos ver parte, porque es como un poco distante para nosotros relacionarnos a esas religiones idolátricas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Pero otra cosa es cuando yo lo traigo al terreno de la santería, que está presente en nuestro país, está presente en Cuba, y está presente en Miami, y está presente en Brasil, y en Argentina, y en México, y en Florida, y en New Jersey, y en New York, y en Los Ángeles, y en New Orleans. Tú puedes ver que esta santería no es simplemente como de regiones del tercer mundo, ¿no? Esto está en múltiples lugares. Entonces, ¿cómo opera en la santería todo esto que logra control? Bueno, esto es un resumen de una clase dada también para el seminario Southern en un momento dado, y para nuestro instituto también, que se llama santería, una hora de clase. En la santería hay un dios cabeza, conocido como Olorum o Olorodumare. Entonces, a ese Dios no se le adora. Ese es un Dios que tiene control, es la cabeza, pero tú adoras como dioses por debajo de ellos, como intermediarios. Entonces, ese Dios es como el creador y el dueño del universo. Él es fuente de energía, pero no hay una adoración que tú le ofrezcas a Él directamente. Ahora, por debajo de Él, de Olorum, hay otras entidades que son las que son adoradas y que tienen sus nombres. Están las orishas. Vamos a hablar un poquito de las orishas en un momento dado. Entonces son como los niveles de poder. Olorum, orishas, que son intermediarios. Dentro de lo que es el cristianismo, mucha gente cree que hay intermediario entre nosotros y Dios, para que tú puedas ver que hay mucha relación entre la santería y estas religiones hidroláticas y cómo ellas tienen un cordón conductor, es la palabra que estaba buscando. Luego hay seres humanos, estos espiritistas que tienen poderes. Los antepasados tienen poderes. Japón adora mucho de los antepasados, creas o no, un país tecnológicamente avanzado. Y después de eso viene el resto. Hay muchas cosas que tienen poderes, y ahí tú puedes ver gente que cree en el poder de la lluvia y del trueno y de la tierra misma, y adoran 1000 cosas, pero eso viene luego de estas anteriores. Entonces los orishas, que están representados con muñequitas a veces. Aquí está la orisha más antigua del Brasil, Nana Buruku. Esa es se supone la orisha más antigua. Son intermediarios entre el hombre y Olorum, que es el dios cabeza. Estas orishas requieren alimento, de ahí que muchos de estos sacrificios muchos de estos sacrificios tienen que ver con el ofrecimiento de alimentos. A ellos sí se le adora, a Olorum no, pero se le adora a ellos. Se le ofrecen sacrificios de animales, con el uso de sangre incluso, y se supone que estos orishas son capaces de poseer. ¿De qué estamos hablando? De demonios, de lo mismo que hablaba el libro de Deuteronomio cuando citábamos hace un momento. Pero la gente que practica santería no cree que está adorando demonios, pero Dios te dice en su palabra que estos no son otra cosa que no sea demonios. Te lo voy a traer todavía más, te lo voy a ayudar a entender todavía un poquito más.
Cuando los esclavos fueron traídos del África, del oeste del África, ellos tenían una religión. Entonces, esa religión, al llegar aquí, ellos querían seguirla practicando. Pero los españoles, que venían de un trasfondo católico, no le permitían que ellos practicaran su religión. Entonces, como no le permitían que practicaran su religión, ¿qué ellos hicieron? Y esto hasta con el permiso de los mismos españoles. Y es que ellos tomaron sus dioses, demonios en definitiva, el nombre de sus dioses, y lo cambiaron por nombres católicos, de santos. Entonces ahora en santería tú adoras a estos santos, pero que detrás de ellos los esclavos sabían, la religión de los yorubas, detrás de ellos los esclavos sabían que estaban adorando a los dioses que ellos trajeron del África. Entonces aquí tú tienes que un Babalú Ayé es el santo de los pobres, conocido como San Lázaro. De manera que en santería, cuando tú adoras a San Lázaro, a quien tú estás adorando es a Babalú Ayé. Pero Babalú Ayé, de acuerdo a lo que la palabra identifica, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Ángeles caídos. ¿Y cómo se llaman ellos? Demonios. El Eguá es el santo niño o el santo niño de Atocha, muy conocido. Pero resulta que el santo niño de Atocha es Jesús en los brazos de María. Tiene otra representación, sobre todo en México, otra figurita de un niño con un sombrero y algo en la mano derecha, algo en la mano izquierda, pero la figura como que más se conoce es esta otra. Pero el santo niño de Atocha en santería no es otra cosa que el Eguá, que es otro demonio. Obatalá es la Virgen de las Mercedes en santería y dueño de todas las cabezas del mundo. Shango, aquí hay un merengue en República Dominicana, compuesto por uno de nuestros compositores que dice que viva Changó, señores. Bueno, esa es la deidad del trueno. Y ese mismo merengue menciona a Santa Bárbara, representada con vestimentas rojas y espadas. Pero detrás de toda esta santería, de acuerdo a Deuteronomio y el resto de lo que la palabra revela, que hay ángeles caídos, demonios. Estas cosas controlan a la gente, porque la gente consulta a estos santos, la gente se lleva supuestamente de las revelaciones que los espiritistas le dan, los maestros del espiritismo le dan, porque estos santos han revelado esto para tu vida, te están prediciendo aquello otro, y tú puedes ver que hay un control de la humanidad. Entonces, eso es como a grandes rasgos. El tema hoy no es santería, yo simplemente quería que pudieras ver una pincelada de cómo funciona este control. Santería es una clase completamente aparte que puede tomarse varias horas. Pero ahora lo que yo quiero hacer en los minutos que nos quedan es poder ver también cómo esas mismas fuerzas espirituales de maldad pueden ejercer dominio y control sobre una persona, que puede ser tú, o pudiera ser yo, por así decirlo. Incluso sin necesariamente poseerlo, porque hablamos de posesión y hablamos de demonización. Una posesión es cuando, ¿verdad?, tú tienes un espíritu dentro, pero la demonización la vemos más como alguien que pudiera ser un creyente que está grandemente influenciado por el poder de las tinieblas y que obviamente no se percata, porque si se percatara se saliera de ahí, pero se permanece en el lugar dominado por ese poder justamente porque está engañado o engañada. Miren 1 Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al 16. Dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Si se apartó de Saúl, como que quedó desprotegido. Entonces, ¿qué pasó ante esa desprotección? Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿Por qué de parte del Señor? Porque cuando el Señor se aparta, bueno, eso fue parte de su juicio y el Señor permitió que este espíritu malo llegara a la vida de Saúl. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Bueno, ahí está el control de Saúl, no ya el mundo, no una nación entera, había una religión, una persona. El control de Saúl de parte de un espíritu malo, que en este caso tenía que ver con un juicio de Dios precisamente
porque Saúl había violentado lo que Dios había revelado, y Saúl, conociendo lo que Dios había revelado, pues había desobedecido. Seguimos todavía con el personaje Saúl, dominado por un espíritu malvado. 1 Samuel 16, 23. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. No sabemos obviamente qué era lo que David tocaba. Yo me imagino en mi mente, siendo David uno de los salmistas, que quizás David estaba tocando uno de los salmos que el pueblo hebreo conocía. Quizás Dios usaba esa canción tocada al arpa por David, no sé si la cantaba también, como una manera de traer calma, paz a Saúl. Entonces tú puedes ver eso también. Entonces el texto que leí, los dos textos hablan, de un espíritu malo. Esa es la traducción en la versión de donde leí. ¿Qué significa eso? Bueno, esa frase traducida así, de acuerdo a este recurso de guerra espiritual, tiene un rango amplio de posibles traducciones. Un espíritu maligno, un espíritu del mal, una fuerza del mal, en este caso traducido con un espíritu malo. Lo otro que es interesante, y hasta cierto punto provocador de reflexión, es que el texto dice que el espíritu malo atormentaba a Saúl, pero nosotros como que no tenemos idea qué era lo que le pasaba a Saúl. Mira lo que se nos dice que esto pudiera significar en el lenguaje original. Puede ser una emoción de temor extremo, quizás de temor o paranoia. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro desarrollo de la ciencia a pensar en las paranoias simplemente en términos mentales. Yo creo que muchos de nosotros sabemos lo que es una paranoia. Yo puedo tener una paranoia de persecución y pienso que la gente me está persiguiendo, una paranoia, qué sé yo, de que la gente está contra mí, y cualquier cosa que la otra persona haga, pues la interpreto como que es algo en contra mío. Pero resulta que la palabra traducida como atormentaba pudiera referirse a que Saúl, cuando esto pasaba, se llenaba de gran temor, o que literalmente experimentaba paranoias de diferentes tipos. Entonces tú puedes ver de nuevo que las cosas no son tan simples como parecen. Seguimos con el personaje Saúl para que podamos ver algo más que yo quisiera señalar, que ya aludí tangencialmente en una clase anterior. 1 Samuel 18, 10, dice el texto: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba, o sea, no hacía sentido, en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Entonces Saúl tenía la lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Nota que el texto me está diciendo que Saúl deliraba. En ese delirio que él estaba experimentando, cuando él oía a David tocar el arpa, en vez de verlo como una persona amiga que está tratando de ayudarlo, realmente él lo estaba viendo como un enemigo. O sea, distorsionaba la realidad. El dominio de este espíritu malo sobre Saúl era tal que le hacía distorsionar la realidad, de manera que la persona que venía en su ayuda, como David, era visto por él como una persona que merecía ser muerto, y él tomaba, en su delirio y en su ira, tomaba la lanza y se la lanzaba tratando de clavar a David, y David trató de evitarlo. Bueno, yo voy a unir ese texto con un texto del Nuevo Testamento. Un texto del Nuevo Testamento que ya hice mención en una clase anterior, pero yo quisiera revisarlo otra vez en este contexto en el que estamos hablando. Porque hay un texto del apóstol Pablo en Efesios 4,
que todos conocemos, o la gran mayoría de nosotros que tenemos tiempo suficiente leyendo la Biblia, lo hemos visto, lo hemos oído en predicación, lo hemos leído, pero yo quisiera hacer una asociación hoy en el contexto de esta guerra espiritual. Efesios 4, versículo 25 al 27. Pablo dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, nota que falsedad está subrayado, hablad verdad, esa es la contraparte, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En ese mismo contexto, Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Cuando hablamos de esto en una clase anterior, yo hice la conexión en que el enojo extremo y sobre todo prolongado abre una ventana, abre una puerta, me deja vulnerable para que fuerza de las tinieblas influencien mi comportamiento, porque le doy lugar al diablo. Pero ahora yo quiero hacer una conexión debido a que ese versículo está dentro de un contexto. Y es que yo quiero decir que la falsedad, la mentira y la ira están conectadas en la guerra espiritual con la intencionalidad de producir una influencia demoníaca sobre nosotros. La ira distorsiona nuestros pensamientos. La ira distorsiona la intencionalidad que el otro tiene para conmigo. La ira distorsiona la manera como yo estoy percibiendo la información, la manera como yo transfiero la información a otros. A todos nosotros no ha pasado. Un grado pequeño, un grado mayor. Cuando nosotros estamos airados, hasta nuestras voces a veces cambian, nos ponemos temblorosos, nos confundimos y luego nos queremos echar para atrás. Es parte del orgullo humano. Pero esta tríada de falsedad, mentira, aunque esas dos cosas son la misma cosa al final, pero la estoy diferenciando para decir que mentira pertenece al mismo rango, ¿ok? Yo no quiero que me digan que estoy hablando las cosas por los moños, simplemente ayudándote a ilustrar algo. Una mentira yo la estoy pensando como un enunciado, ¿verdad?, que no corresponde a la verdad. ¿Ok? La falsedad, para que algo sea como una falsedad, yo ni siquiera tengo que necesariamente hablar. Y por eso es que estoy haciendo un poquito de diferenciación. Yo pudiera disfrazar una silla de algo que parezca una buena intención en la silla, pero resulta que la silla no tiene pata suficiente o lo suficientemente fuerte para sostenerme, pero luce muy bonita. Tú me invitas a sentarme, tú no has hablado, yo me siento y cuando me siento se cae la silla. Bueno, yo estoy diciendo que eso es una falsedad, por así decirlo. Entonces hay muchas cosas que son maquinaciones, manipulaciones nuestras que representan falsedades, que yo pudiera decir, no, pero yo dije la verdad. Sí, lo que pasa es que dijiste la verdad con otra intencionalidad y por tanto fue una falsedad. Entonces esa tríada de mentira, falsedad y ira es una tríada que crea en nosotros, si la compramos o se la vendemos a alguien, una influencia demoníaca extraordinaria, y con eso tenemos que estar muy precavidos. Hablando todavía recuerda que comenzamos del control por la humanidad, pero la humanidad es una cantidad de gente, ¿verdad? Billones de personas, pero esas billones de personas luego tienen unidades individuales, son individuos, personas separadas, singulares. Por eso yo quise ver por un lado, quise ver a aquellos que adoran ídolos. Cuando hablamos de santería, quise ver a Saúl como una persona única. Quise que no veamos nosotros mismos ahora cuando Pablo habla de que no le demos lugar al diablo, dejando que nuestra ira se prolongue y que cambiemos la falsedad por la verdad. Pero ahora yo quiero ver cómo Satanás puede incitar a una sola persona, ganar control de él, causar mucho daño a mucha gente, con lo cual continúa logrando control sobre personas e individuos. Mira lo que dice este texto de Primera de Crónicas 21:11. Y se levantó Satanás contra Israel. ¿Notaste? Satanás se levantó contra toda una nación.
pero él no va a atacar a la nación entera, porque él no es un ejército. Bueno, tiene fuerzas espirituales de maldad, pero nota qué es lo que él va a hacer. Él va a tratar de influenciar a una sola gente. Escuche. Se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: id, contar a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? O sea, Dios le abrió una puerta a David para que no cayera en esa trampa. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Nosotros conocemos el resultado final de esto. 70,000 personas murieron. Entonces tú puedes ver que cuando Satanás se levanta contra Israel, él logra el control de una sola persona, David, el rey. El control de David, ¿cómo lo hace? Le hace vendiéndole una falsedad de que, David, tú necesitas conocer con cuántos hombres tú cuentas para saber si tú puedes ganar la batalla o no. Parecía razonable humanamente, pero era un plan maquiavélico, porque Dios le había revelado a David que realmente su confianza era él, y David nunca había ganado la batalla confiando en cosas humanas. Se hace el censo, mueren 70,000 personas, tú puedes ver que Satanás ganó control sobre David, y al ganar control sobre David, ganó control sobre una nación que fue enjuiciada por Dios. Entonces, a manera de conclusión, porque estamos ya consumiendo la hora, esto como que resume rápidamente todo lo que yo estuve explicando. Primero, Satanás es un opositor de los planes de Dios. Eso es lo que su nombre significa. Satanás significa adversario. Satanás intervino muy tempranamente en el plan de redención, y de nuevo insisto en que él no estaba simplemente tratando de que Adán y Eva llegaran a ser pecadores, sino que estaba tratando de el control de sus personas, de sus descendientes y de la creación sobre la cual ellos habían sido puestos a cargo. Ese enemigo ha tratado de influenciar la raza humana, incluyendo los hijos de Dios, desde muy temprano. Literalmente hablando. De hecho, en el Nuevo Testamento, quizá lo veo más adelante, como a Cristo le dice a Pedro que Satanás ha solicitado permiso para zarandearte, para controlarte, pero al mismo tiempo para destruirte. Detrás de las religiones paganas, vimos en Deuteronomio, no es simplemente una estatua delante de la que yo me arrodillo, no es simplemente a esa estatua que yo le ofrezco sacrificio. Deuteronomio lo identifica como sacrificios de hijos e hijas ofrecidas a demonios. De manera que detrás de las religiones idolátricas hay espíritus de maldad que la Biblia identifica. El espíritu de engaño puede ser tan profundo, tan poderoso, que la gente ha sabido, por lo menos en el Antiguo Testamento, creo que posiblemente pudiera ocurrir en algunas tribus hoy todavía, ha llegado a sacrificar hijos e hijas a estos espíritus malvados. Por otro lado, Dios ha sabido usar espíritus malignos como juicio para castigar precisamente a otros que se han desviado de su camino, y ese fue el caso de Saúl. La influencia demoníaca pudiera producir algunos trastornos mentales. De hecho, por eso vimos que Saúl deliraba. Y el texto dice, ¿verdad?, que cuando este espíritu lo atormentaba, que eso puede ser traducido como un temor extremo o aún como paranoia. Hablamos que la ira, cuando es severa, cuando es prolongada y se combina sobre todo con mentira, con falsedad, eso causa una influencia demoníaca sobre la persona extremadamente poderosa que te lleva a hacer todo tipo de cosas. Cuando eso se combina con el orgullo, porque al final en el caso de David, ¿qué fue lo que pasó? David ganó orgullo de que, o se creció su orgullo pensando que su armada, su ejército, el número de ellos era quienes le podía garantizar a él la victoria. El orgullo nos vuelve sumamente vulnerable a la seducción y luego a la destrucción. Ya mencioné también la relación entre la mentira, la falsedad, la ira, y que antes de nosotros caer, el Señor nos advierte
en contra de eso que me está tentando o de esa trampa, como pasó con Joab, que le dijo a David, David, ¿pero para qué tú vas a hacer el censo? Si tú no necesitas eso, tú tienes a Dios. Y entonces, con esa última idea de que Dios nos advierte cuando la trampa llega, nos abre una puerta, yo quiero concluir esta clase, pero que podamos ver que ciertamente al final del camino, Satanás quiere controlar tu vida, tu mundo, y al final, por así decirlo, él quiere controlar toda la humanidad. Y de eso es que se trata esta guerra espiritual. Es un control. Dios tiene el control. Lo que Satanás quiere es robarle el control a Dios o de alguna manera hacerle oposición al control soberano que Dios ejerce. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.